Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Un árbol maldito y un templo purificado. Marcos capítulo 11, versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y lo oyeron sus discípulos. Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 26, registra dos eventos. El primero, la maldición de la higuera estéril. El segundo, la purificación del templo. Veamos el primer relato, la maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y lo oyeron sus discípulos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Respondiendo Jesús les dijo: «Tened fe en Dios». En la mañana, mientras venía de Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, Jesús sintió hambre. Al ver una higuera frondosa, se dirigió a ella para encontrar tal vez algún fruto temprano. Esta acción no habría sido considerada un hurto, puesto que, según la legislación del Antiguo Testamento, uno podía comer del campo o el huerto de un vecino para satisfacer su apetito. Pero no encontró fruto, y dijo al árbol: «Nunca más coma nadie fruto de ti». ¿Qué significado tiene el anterior relato bíblico sobre la higuera frondosa que se seca? Este relato posee dos significados. Primero, la higuera seca es un símbolo de Israel. Segundo, la historia de la higuera es una advertencia para los creyentes actuales. En cuanto al primer significado, la higuera seca es un símbolo de Israel. La higuera es a menudo vista como un símbolo de Israel en el Antiguo Testamento. Israel, representado por la higuera, tenía la apariencia de ser espiritual. Se veía frondosa, pero no producía fruto verdadero: justicia, fidelidad a Dios. Jesús utiliza la maldición de la higuera como una parábola viviente para ilustrar el juicio sobre una religión que es solo de apariencias, sin fruto verdadero. En cuanto al segundo significado, la historia de la higuera es una advertencia para los creyentes actuales. La maldición de la higuera también sirve como una advertencia para los creyentes de todas las épocas. La fe sin fruto, sin obediencia, sin amor, sin justicia, es estéril y, en última instancia, condenada. Dios busca en sus seguidores no solo la apariencia de devoción, sino frutos genuinos que provienen de una relación viva con Él. Este relato de la higuera nos deja una gran lección. Debemos examinar nuestra vida espiritual. La maldición de la higuera nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. Como la higuera que tenía muchas hojas, era frondosa pero no tenía fruto, es posible tener una apariencia externa de devoción sin producir el fruto que Dios desea: amor, justicia y santidad.
Los creyentes debemos examinar nuestra vida para asegurarnos de que nuestra fe no es solo superficial, sino que da frutos visibles en sus acciones y relaciones. Maldecir la higuera era una acción atípica y extraña de parte de Jesús, pero lo que acontece inmediatamente después es más impactante aún. Veamos el segundo relato, la purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: «Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones»? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Lo que sucede luego tuvo lugar probablemente en el atrio de los gentiles, donde tenía lugar la venta de animales para los sacrificios, una novedad implementada poco antes por Caifás. Jesús expulsa a los vendedores para restaurar el culto reverente. Su acción es una afrenta directa contra los que estaban a cargo del sistema del templo. Jesús vincula dos pasajes del Antiguo Testamento en su dura reprimenda contra el profano tráfico. El primer pasaje es del libro del profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7. Jesús recuerda lo dicho por el profeta Isaías. Insiste en que el templo debe ser una casa de oración para todos los pueblos, incluyendo enfáticamente a los gentiles. El segundo pasaje es del libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 11, donde se advierte sobre los líderes que han convertido el templo en una cueva de ladrones. Más tarde, al final de esta asombrosa jornada, Jesús abandona la ciudad junto con sus discípulos. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. ¿Qué significado tiene el anterior relato bíblico sobre la purificación del templo? Este relato posee dos significados. El primero habla de la purificación del lugar de culto. Segundo, habla del juicio contra la religión corrupta. En cuanto al primer significado, la purificación del lugar de culto, Jesús no solo estaba denunciando la corrupción del comercio en el templo, sino que estaba purificando el lugar de culto. El templo, que debía ser un lugar santo y dedicado a la oración y a la presencia de Dios, había sido profanado por la codicia y la explotación. Jesús restauraba el propósito original del templo como un lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. En cuanto al segundo significado, el juicio contra la religión corrupta. Al igual que con la higuera, la purificación del templo es una acción simbólica que refleja el juicio de Dios contra una religión que ha perdido su verdadera esencia. El enfoque en el comercio y las ganancias había reemplazado el enfoque en la adoración sincera y la justicia, algo que Jesús rechaza enfáticamente. Este relato nos deja dos lecciones. La primera, debemos priorizar la pureza y la reverencia en la adoración. La segunda, debemos ser agentes de renovación y justicia. En cuanto a la primera lección,
La purificación del templo nos enseña la importancia de mantener la pureza en nuestra adoración y pureza en nuestra vida espiritual. En un contexto moderno, en el cual vivimos, esto puede implicar evitar que prácticas comerciales, intereses personales o distracciones mundanas corrompan nuestra adoración y servicio a Dios en nuestras iglesias. La iglesia y nuestras vidas deben ser casas de oración y templo del Espíritu Santo centradas en Dios, y no en el beneficio personal o la rutina vacía. En cuanto a la segunda lección, al igual que Jesús purificó el templo, los creyentes estamos llamados a ser agentes de renovación en nuestras comunidades y en el mundo. Esto implica desafiar y erradicar la injusticia, la hipocresía y la corrupción donde sea que nos encontremos. Nosotros los cristianos debemos trabajar para que nuestro entorno refleje más el reino de Dios, promoviendo la justicia, la verdad y la integridad en todas nuestras esferas de influencia. Recuerda, en esta historia, la higuera y el templo están en paralelo. Jesús maldice la higuera, pero purifica el templo, dos acciones opuestas. Pero la ironía consiste en que los dirigentes religiosos se complotarán ahora para matar a Jesús, y esa acción significará el fin de los servicios del templo, los cuales hallaron su cumplimiento en Jesús. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.